Saludos, Arzac. Continuamos con el ciclo de tutoriales de los procedimientos mandatorios. En esta oportunidad ya vamos a concluir los 6 procedimientos que conforman el sistema. Un físico israelí planteó: dime cómo mides y te diré cómo me comporto. Esta expresión de este físico, el cual murió a los 63 años, fue el que desarrolló la teoría de las restricciones. Bueno, habrán notado que siempre iniciamos los tutoriales con una frase célebre, ¿no? Si la hubiese escuchado hace 30 años atrás, me hubiera dado cuenta el mensaje que me envió un profesional europeo cuando visitaba una universidad, no importa cuál sea, ¿no? O sea, no diré el nombre, y me tocó atenderlo, ¿no? Pasamos los laboratorios de la universidad, íbamos haciendo un recorrido, y el hombre siempre me preguntaba: ¿esta balanza está calibrada o está verificada? ¿Dónde está el certificado de este instrumento? ¿Dónde está el sello o el sello de este fotocolorímetro? Y así yo siempre, con una gran incultura metrológica en ese momento, le decía: bueno, pero el instrumento es nuevo, es solo utilizado por los profesores o los investigadores. Y seguíamos caminando, y ya al cabo de 30 minutos se paró y me dijo: mire, ya no hace falta que me enseñen más los laboratorios. Supongo que estos laboratorios hagan grandes aportes a la ciencia, ¿no? En aquel momento me sentí orgulloso de lo que me decía el profesional. Luego comprendí cuál había sido su verdadero mensaje, ¿no? Por eso la expresión esta de dime cómo mide y te diré cómo me comporto, pues creo que cae como anillo al dedo aquel mensaje que me transmitió aquel señor. Bueno, y hablando de mediciones y hablando de equipos de medición, hoy vamos a ver el procedimiento mandatorio: gestión de equipos de medición y ensayo. Este procedimiento es un procedimiento que impacta sobre todos los sistemas, por eso es mandatorio. Es requisito de todos los sistemas el lograr tener estos equipos con condiciones de actitud para hacer las mediciones. El campo de las mediciones, de la metrología, es muy amplio e inclusive es una ciencia. Por tanto, vamos a tratar de abordar las temáticas que realmente nos puedan interesar a nosotros para nuestra empresa. Amén de que si alguien quiera ampliar en el tema, bueno, pues le puedo brindar información al menos de donde puedo obtener respuesta a sus dudas, ¿no? Como decíamos, el procedimiento tiene como objetivo establecer las buenas prácticas para la gestión de los equipos de medición y ensayo utilizados en Arzac. Se aplica a todos los equipos de medición utilizados en las obras, incluyendo aquellos equipos utilizados por los laboratorios de ensayo. Y cuando dice que se aplica a todos los equipos de medición utilizados en las obras, incluye además equipos de medición que utilice un subcontratado. O sea, al menos el que trabaje con nosotros, el que está contratado, subcontratado por nosotros, y debe hacer mediciones, debe tener sus equipos aptos para el uso. Bueno, la referencia, se incorpora una nueva referencia que es el vocabulario internacional de la metrología, y las responsabilidades
de una forma u otra, bueno, están claras acá, caen toda la línea de mando hasta los especialistas y profesionales y trabajadores en definitiva que operan con los equipos de medición. Existe un responsable de equipo de medición que en este caso está ubicado como responsable de equipos, además en el departamento de logística, y existen además en las distintas obras responsables de equipo de obra, ¿no? Los cuales también deben velar en su radio de acción por el cumplimiento de lo que está establecido en este procedimiento. Bueno, hemos colocado algunas definiciones, diríamos que las más importantes, aunque puede ser que algunas no sean de un interés inmediato conocer. La terminología que se utiliza en estas definiciones en oportunidades bastante complejas de captar, ¿no? Sin embargo, si lo hablamos en un idioma más sencillo, más humanizado, podemos decir que la calibración no es más que una comparación que hacemos entre nuestro instrumento, el instrumento que vamos a calibrar, y un instrumento patrón. ¿Qué es lo que es un instrumento patrón? Aquel que transmite la unidad de medida. Y bajo condiciones especificadas, bueno, condiciones de temperatura, humedad, vibración, etcétera, y con determinada norma de procedimiento, o sea, una buena práctica de procedimiento, se van a tomar las medidas de la unidad de medida de uno y otro instrumento. Y de esta forma veremos el nivel de desviación que tiene nuestro instrumento con respecto al patrón. Ese nivel de desviación va a quedar plasmado en el certificado de calibración. Y ahora viene lo interesante. Lo interesante es que muchos de nosotros tomamos ese certificado y lo archivamos y seguimos trabajando con el instrumento con la medida nominal. Cosa que es un error, porque si el instrumento, vamos al caso de un manómetro, resulta que el manómetro a los 10 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado en el patrón tenía 10,5 kilogramos de fuerza en el instrumento de trabajo, pues cuando usted quiera medir una presión de 10 kilogramos de fuerza, tiene que poner el instrumento de trabajo en 10,5 y para eso está la tabla. Sin embargo, si usted no tiene esa tabla a la mano, pues usted lo coloca en 10 kilogramos y le está dándole menos presión que la que requiere el proceso en ese punto, ¿no? El resultado de la calibración, como decimos, es un certificado o un informe de calibración, el cual debe estar debidamente cerca del instrumento. O sea, el que opera el instrumento debe tener ese certificado. Bueno, el instrumento de medición es un dispositivo diseñado para ser usado, es el que mide la magnitud en cuestión, ¿no? La incertidumbre de las mediciones es un término que se viese muy utilizado, o era muy utilizado generalmente por los especialistas ya de investigadores, y un poco que se socializó a partir de que la ISO, creo que fue en el 94, planteó en uno de sus requisitos que la incertidumbre de las mediciones debía ser compatible con la capacidad de medida requerida. O sea, la incertidumbre tenía que jugar con la tolerancia de la medición. Ninguna medición es absoluta, no podemos decir en un momento determinado que nosotros vamos a hacer una mezcla con 10 kilogramos de cemento. Bueno, 10 kilogramos, pero más o menos algo, ¿no? Porque, como bien decimos, no es absoluta la medición. Y la incertidumbre, para hablarlo en términos más criollos o más humanizados, es el nivel de duda que tenemos en un proceso de medición.
O sea, vamos a verlo con un ejemplo. Nosotros tenemos un 100 gramos de café y lo medimos en una balanza normal de esta que hay en los distintos supermercados y obtenemos 100 gramos de café. Esa balanza, vamos a partir de la premisa que no esté calibrada, que la operan varias personas y demás. Luego tomamos esos 100 gramos de café y nos vamos a un laboratorio de masa y lo medimos con una balanza, con un nivel de exactitud bien alto, con un personal competente, con toda una serie de condiciones, y nos preguntamos en cuál de los dos procesos de medición existió menos incertidumbre. Bueno, lógicamente existió menos incertidumbre en el proceso donde se llevó al laboratorio, ¿no? O sea, el nivel de probabilidad, el nivel de duda de que existan 100 gramos de café es más pequeño. El nivel de duda, que no existan 100 gramos de café es más pequeño cuando lo llevamos al laboratorio que cuando lo hacemos en el supermercado. Lo que pasa es que a medida que disminuye la incertidumbre de la medición, pues sencillamente aumenta el costo. No es lo mismo que lo mida un personal normal, o sea, un trabajador del mercado que está haciendo múltiples funciones, a que lo mida un especialista, ¿no? Bajo condiciones, en un laboratorio climatizado. A nadie se le ocurriría pesar la bolsa de café en un laboratorio de masa. Ahora, el mensaje está ahí. Hay que lograr obtener la incertidumbre de las mediciones y eso se calcula en los procesos de medición. O sea, la incertidumbre de las mediciones no es una característica del instrumento de medición, es una característica que se genera en el proceso de medición. Y cuando calibramos un instrumento también se genera una incertidumbre en el proceso de calibración, que se le llama normalmente incertidumbre de la calibración. Bueno, ya saben entonces qué es lo que es la incertidumbre. Lo difícil es, o sea, no es difícil, pero sencillamente no le explico porque no es tema en esta oportunidad de cómo se calcula la incertidumbre de la medición. Continuamos. Hay otra expresión, ¿no?, que es el método de medición, que bueno, la secuencia lógica de operaciones generalmente descrita, usada en la ejecución de la medición. Bueno, hay distintos métodos. Les puedo señalar, por ejemplo, en el caso de volumen, cuando estamos haciendo mediciones de volumen, puedo señalarles dos métodos. El método volumétrico, que es un método en el cual estamos sencillamente midiendo, comparando el volumen que tiene el recipiente que estamos midiendo contra un recipiente debidamente calibrado, con una escala y demás, y decimos, bueno, aquí hay 100 mililitros, pasamos para acá, mira, tiene 100 mililitros, tiene 98 mililitros, etc. Otro método puede ser el método gravimétrico, donde usted pesa el dispositivo sin el volumen adentro y luego lo pesa con el volumen y bueno, teniendo en cuenta la densidad del producto, etcétera, del líquido, bueno, tiene el volumen interno. Sistemas de gestión de mediciones. Bueno, en organizaciones ya un poco más donde existe una mayor participación de los instrumentos de medición, generalmente en las fábricas de industria de materiales, de la industria alimenticia, en determinadas plantas, bueno, pues ya se realizan o se diseñan sistemas de gestión de medición. Estos sistemas se hacen según una norma internacional, la ISO 10012 creo que es. Y no estoy claro, pero me parece que es la 10012 o la 10011 por ahí.
es una norma que establece los sistemas de confirmación metrológica. Ahora, ¿qué es lo que es la confirmación metrológica? Bueno, no es más que después de reparado, calibrado y debidamente, ¿cómo se llama? Ya preparado el instrumento, se confirma que ese instrumento es adecuado para la medición que va a hacer. Nosotros podemos tener un instrumento de medición, digamos, un termómetro que tenga un valor de división de 1 grado y a la hora de confirmar se ha colocado en un punto de medición donde hace falta que se midan centésimas de grado. Entonces ese instrumento no sirve ahí, aunque esté calibrado, aunque esté verificado, etc. O tenemos, por ejemplo, ese mismo termómetro que tiene una escala hasta 350 grados Celsius y resulta que la medición de trabajo que nosotros necesitamos que hacer está entre los 20 y los 35 grados Celsius. Tampoco sirve para... O sea, no está en la zona de trabajo que debe ser alrededor de un 75% de la escala del instrumento. Ya los equipos de medición son más conformados, ¿no? O sea, donde participa instrumentos, software, materiales de referencia, equipos auxiliares, etc. Luego tenemos las características de metrológica, que son los rasgos distintivos que pueden influir sobre el resultado de la medición. Generalmente el equipo de medición tiene varias características metrológicas y las características, bueno, pueden estar hasta inclusive sujetas a la calibración. Tenemos además la función metrológica, que es la persona encargada o la unidad organizativa encargada de gestionar la metrología en el área. En este caso, la función metrológica nuestra es el responsable de equipos de la empresa con los responsables de equipos de obra. Bueno, ya he explicado estos términos y definiciones que, como bien dije, son algunos de los que están en el vocabulario internacional de la metrología y donde les puedo asegurar que es un tema amplio para trabajar, aunque me parece que para cualquier profesional, sobre todo del campo de la ciencia, del campo de la ingeniería, debe dominar esto. Muchas veces, como decimos, caemos en faltas de ortografía metrológicas, ¿no? Que si ponemos kilogramos con K mayúscula, que si no hacemos adecuadamente hablamos de grados centígrados en vez de grados Celsius, o sea, no hacemos una adecuada utilización del Sistema Internacional de Unidades o recomendamos instrumentos que consideramos por la marca, por el nivel de exactitud que es el necesario, sin embargo en la práctica no es así. Bueno, ya en el desarrollo de la adquisición de equipos de medición se plantea, bueno, que los equipos que se van a trabajar en ARSAC son capaces de asegurar la calidad de la medición, ¿no? Y que se cuenta con el equipamiento necesario. Así, bueno, existe un proceso que es el proceso logístico, que es el FP11, donde se establecen los distintos pasos a dar y donde el que está solicitando debe especificar las características metrológicas a obtener de los equipos. Tenemos entonces que en ARSAC existe un stock debidamente disponible, calibrado, mantenido, preservado, y solo se compran equipos por concepto de reposición o algún equipo que específicamente se requiere comprar para un nuevo servicio, algo que en otras oportunidades no se ha comprado. Existe la primera medida sobre los equipos de medición, que no los podemos tratar como un equipo más. Yo digo siempre que en nuestras obras hay dos cenicientas. Uno son los equipos de cómputo y otras son
los equipos de medición, con alto costo ambos. Sin embargo, los vemos tirados, los vemos con falta de mantenimiento. Y esto debemos ganar cultura en esto para mejorar esta situación. Ahora bien, decíamos que existe un control de estos equipos, el cual es administrado, bueno, por el especialista de equipo, ¿no? Para dicho control se tienen identificados los equipos, se tienen registrados, cuenta cada equipo con una tarjeta, que pudiéramos decir que es su ficha de nacimiento, donde mantiene todo el historial de uso, la actitud, los mantenimientos que ha recibido, etc. De esta forma, el personal que se le asigna al equipo y el encargado del equipo en la obra es el responsable de la custodia de este documento, ¿no? Los equipos utilizados, bueno, como habíamos señalado, pueden ser propiedad de un consorcio o de un tercero que también están sometidos al cumplimiento del presente procedimiento, identificándose acorde a lo establecido en el FP, o sea, en la ficha de proceso número 12 de gestión de equipos. O sea, nosotros no podemos tener distinción de los equipos porque los equipos transmiten la unidad de medida. Los equipos son los ojos del constructor. Y si usted en un momento determinado hace una mala medición, usted está transmitiendo un error sistemático al proceso. Yo siempre me recuerdo que en una oportunidad se nos dio un fenómeno en determinada empresa con máquinas herramientas, que los torneros tenían su vernier, su pie de rey. Bueno, en Venezuela se le llama vernier, en Cuba se le llama pie de rey, ¿no? No sé cómo se le llamará acá. Y decían, no, este es mi pie de rey, yo mido con él porque yo sé que está bien y con él yo trabajo. Entonces le tuvimos que decir, bueno, o dejas que te controlemos al pie de rey y tiene que ser verificado y tiene que ser calibrado y tiene que además pasar los ciclos de mantenimiento, etcétera, o sencillamente no puedes trabajar con el pie de rey. Porque es que nosotros tenemos que lograr algo que se llama uniformidad de las mediciones. O sea, tenemos que lograr que esos instrumentos estén disponibles, ¿no? Tenemos que lograr que el personal sepa medir, tenemos que lograr utilizar bien las unidades de medida y tenemos que lograr también una aplicación adecuada de método de medición. Ahora bien, existen tres tipos de calibraciones, igual que de verificaciones. ¿Hay una diferencia entre la verificación y la calibración? Sí hay una diferencia entre la verificación y la calibración. Ya les expliqué ahorita que la calibración era la transmisión de una unidad de medida a otra. Usted hace una tabla y usted dice, bueno, este equipo tiene niveles de desviaciones de esta forma y cuando dice aquí 10 kilogramos son 10,5 kilogramos. La verificación es un proceso muy similar, bajo condiciones especificadas, con un patrón que no es cualquier patrón, fíjense. Es un patrón que cumple con un esquema de jerarquía, o sea, un patrón, por ejemplo, para un patrón de presión debe ser 4 veces más exacto. Si estamos utilizando un instrumento de clase 1,6, el patrón puede ser de 0,4. Es similar, lo único que en la verificación se tiene establecido un error máximo permisible. Y si el equipo en ese proceso de medición se pasa del error máximo permisible, se declara no apto. Y si el equipo queda dentro del rango del error máximo permisible, se declara apto. Casi siempre este error tiene, como es lógico, un límite inferior, un límite superior, cosa que no ocurre en la calibración, ¿no? Y por tanto, ya entonces sí se trabaja sin la
la escala esa, aunque también se puede trabajar con la escala de desviaciones. Pero en instrumentos de trabajo ya usted, como tiene ese error, usted dice, bueno, son 10 kilogramos de fuerza, pero tiene un error de 0,05 kilogramos, más o menos, ¿no? O sea, usted está trabajando con ese nivel de tolerancia. Bueno, habíamos dicho que existía la verificación y la calibración inicial, que es la que se realiza cuando se compra el instrumento. Usted recibe por primera vez el instrumento, no está calibrado. Usted, antes de someterlo a explotación, debe calibrarlo o verificarlo de acuerdo al caso. Existe la calibración periódica, que es la que se realiza de acuerdo a un plan de calibración, ¿no? Normalmente los equipos tienen un ciclo de calibración, un ciclo de verificación que puede ser cada 6 meses, anual, etc. Generalmente el término anual es el más común, aunque hay equipos que se calibran cada 2 años, etc. Y existe la calibración extraordinaria, o sea, el equipo se te cayó, se dio un golpe, lo mandaste a reparar, hay que calibrarlo. O sencillamente empezaste a notar que el equipo tenía niveles de desviación que no se corresponden con la experiencia que tú tienes de ese proceso de medición. Inmediatamente dijiste, espérate, este equipo hay que calibrarlo, dame otro que esté calibrado y yo con este no voy a trabajar hasta que no se calibre. Ya eso sería una calibración extraordinaria. Bueno, existe lo que se llama el plan de calibración, que está en el registro R19. Hay que decir que el ciclo de calibración depende de muchos factores, ¿no? Hay instrumentos, si usted estuviese pesando arsénico o oro, yo estoy seguro que no escatimaría en calibrar el equipo cada 2 días, cada 3 días o diariamente. Usted está pesando determinado nivel de producto que forma parte de arena, qué sé yo, bueno, usted cada 6 meses o anualmente usted calibra la servobalance y sencillamente con eso va trabajando, ¿no? Ahora bien, el mantenimiento de los equipos de medición, existe un mantenimiento diario con su utilización, una vez concluido el servicio y pasado al almacén. En el almacén se somete a un mantenimiento general y posteriormente se somete a una verificación extraordinaria, quedando el equipo disponible para el uso. ¿Por qué es una verificación extraordinaria? Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos un equipo que lo calibramos o lo verificamos por 1 año. El equipo fue a campo, pero a los 3 meses retornó. Ese equipo ha tenido determinado tratamiento en campo, le vamos a dar un mantenimiento, lo vamos a trabajar, debemos calibrarlo entonces o verificarlo para tenerlo ya disponible para la próxima necesidad que exista de él. Ahora, los laboratorios de calibración que se utilizan deben estar acreditados por la norma ISO IEC 17025. Y cuidado con esto. O sea, la palabra acreditación se diferencia de la palabra certificación. Nosotros, cuando certificamos algo, estamos diciendo que lo que estamos certificando cumple con determinados requisitos que están establecidos o en un documento, en una norma, en lo que sea, bueno, está certificado. Por ejemplo, un sistema de integrado de gestión se certifica porque el sistema cumple con los requisitos que están establecidos en las normas ISO y además en su propio sistema. Ahora, un laboratorio se acredita, y aquí viene la diferencia, porque la acreditación comprende que además de cumplir con los requisitos establecidos para ese sistema, se cuenta con la competencia técnica necesaria para hacer la medición. O sea, como todos sabemos, un laboratorio de ensayo, un laboratorio de calibración, su producción es hacer ensayos, precisamente es decir, dar una información que se utiliza para la toma de decisiones.
sea, cuando usted mide algo, usted dice, bueno, aquí hay 10 grados Celsius. Usted está tomando esa medición para alguna toma de decisiones. Si debía haber 5 grados y usted está informando que hay 10, pues inmediatamente el hombre cierra la válvula, aplica más presión por acá, menos por allá, para lograr llevar al parámetro que debe existir. Por eso es tan importante que los instrumentos sean calibrados o verificados por laboratorios que estén certificados. Ahora, cuidado, acreditados, pero cuidado, tiene que estar acreditado para el tipo de instrumento que nosotros vamos a calibrar. Digamos, nosotros tenemos un manómetro y recibimos una cotización de una empresa o de un laboratorio que dice que está calibrado por la ISO, por la 17025, y nos manda el certificado de calibración, y nosotros con los ojos cerrados mandamos nuestro manómetro. Sin embargo, a lo mejor ese laboratorio está acreditado para básculas y balanzas y no está acreditado para manómetro. Y no está acreditado inclusive para el manómetro de la clase que nosotros estamos necesitando calibrar. Hay veces que hay manómetros de trabajo, manómetros patrón. Usted tiene un manómetro patrón y usted lo quiere calibrar. Manómetro clase 04 necesita un 0.25. No, a lo mejor ese laboratorio no está autorizado, no tiene los patrones, no tiene las condiciones para calibrar o verificar un patrón de clase 04. Bueno, luego tenemos el uso de los equipos de medición ensayo. Los equipos de medición, como habíamos planteado, no deben ser la cenicienta, son altamente sensibles, por lo que se debe corresponder con estas características. Y debe evitarse golpes, colocarse en lugares de alta vibración, de alta temperatura, de exceso de medición y demás. La transportación debe hacerse de tal forma de que no se dañe, ¿no? Oye, he visto, montaban un equipo de alta sensibilidad en la cama de un volquete, ¿no? Imagínense usted, lo que llegaba allá era cualquier cosa. Por mucho sello que tenga el equipo, por mucho seguro que tenga, no está preparado para recibir esa contingencia. En todos los casos, la tolerancia de la medición debe ser proporcional con la capacidad de medida requerida. O sea, si nosotros más o menos sabemos la tolerancia de la medición, la capacidad de medida, o sea, el error, para no meterme en el término de incertidumbre, debe ser al menos 4 veces menor que esa tolerancia. Y debe cumplirse las especificaciones del fabricante para el uso. Luego tenemos otro apartado en este procedimiento que está dirigido ya a la preservación, que es muy específico para los almacenes, ¿no? O sea, porque hay veces que realmente el instrumento llega al almacén y entonces el maltrato lo recibe en el almacén o se coloca al lado de una estiba de cemento y demás. Y entonces en el almacén hay que estar sometido también a un proceso de conservación, y como ya se había señalado en otra oportunidad, bueno, antes de incorporarse debe pasarse una calibración extraordinaria. Bueno, acá vemos los registros que lleva esto. Yo me he querido detener un poco en este procedimiento porque este es uno de los lados flacos que tenemos, ¿no? En la organización. Yo en los 2 años de trabajo que tengo acá he visto instrumentos que supongo que sean bastante costosos, instrumentos muy valiosos en el campo de la topografía, en el campo de la magnitud de masa, en los propios laboratorios, y es importante lograr que estos equipos estén sobre todo con una alta disponibilidad para el uso. Bueno, de esta forma, con este tutorial estamos concluyendo
la etapa de tutoriales para los procedimientos mandatorios. Nosotros debemos pasar entonces a las fichas de proceso, que comenzaremos ya el lunes. Hoy comenzamos temprano, son las 8:23, esperemos que los otros días me jugó una mala pasada la máquina. Estábamos grabando a las 7:30 y decía, no tenía claro el reloj y me había puesto que eran las 9:30, que sí. Bueno, después lo arreglé, es un problema de medición, ¿no? Me di cuenta que la metrología andaba mal en mi máquina. Entonces, hasta aquí empezaremos ya con el ciclo. Quiero primero abordar el tema del MOF, del Manual de Organización y Funciones, y quiero abordar además la temática de los reglamentos para de inmediato pasar a las fichas de proceso y posteriormente ya pasar a los sistemas fundamentales, ¿no? O sea, ya los procedimientos operativos de los sistemas fundamentales. Indudablemente nosotros no vamos a poder abordar las cientos y tantas instrucciones técnicas que hay en la empresa, pero sí abordaremos los documentos que consideramos que tienen más impacto, que son más importantes desde el punto de vista genérico en la organización. Una vez más, gracias, y volvemos a decir, cualquier tipo de aclaración de duda, ya saben cómo comunicarse con nosotros.